Muy bien, muchísimas gracias. Pues, como ya es costumbre, con mucho gusto, extendiendo un saludo muy cálido, les damos la bienvenida a nuestra tercera sesión temática del grupo de trabajo 3, Derechos Culturales y Fomento de la Creatividad, de nuestro querido Comité Académico UNESCO San Luis. Celebramos esta sesión hoy, jueves 25 de febrero de 2021, 15 minutitos, un poquito pasadas las 17 horas de la tarde, esperando terminar en unos 120 minutitos aproximados de nuestra reunión. Si les parece bien, les invito a que enuncie nuestro orden del día. Si lo consideran completo y adecuado, me apoyen con su aprobación del mismo. En caso de que gusten que ingresemos a algún otro punto que no se encuentre en el orden del día, también previo a la aprobación unánime me lo hagan saber para que lo incorporemos. Nuestro primer punto del orden del día, una toma de asistencia y apertura de la sesión, precisamente el momento en el que nos encontramos. Y damos fe que se encuentra con nosotros la doctora Lucía Azuara Álvarez, se encuentra con nosotros también la maestra Irma Pineda Santiago y también damos cuenta de la asistencia del doctor Alejandro Mercado Celis. Son también muy bienvenidas la doctora Laurelena Román García, quien estará conectándose en unos minutos. Y también damos la bienvenida a la maestra Jennifer Margain Salvador, quien por la sesión de hoy no podrá acompañarnos, sin embargo, se sumará entre esta sesión y la que viene a los acuerdos y avances de nuestro grupo de trabajo. Como segundo punto, tenemos una recapitulación de la dinámica de nuestra sesión previa. Punto 3, una presentación muy breve a manera de charla expositiva de nuestros integrantes, un poquito a la sazón de lo que platicábamos en la última sesión, desde dónde me aproximo, desde dónde vivo la creatividad o el fomento a la creatividad a propósito de la naturaleza de nuestro grupo de trabajo. Como segundo inciso, ¿qué perspectiva tengo sobre derechos culturales? Es decir, como un poco desde dónde trabajo, desde dónde me aproximo a el trabajo que hago o que vivo o que expreso mediante derechos culturales. Enseguida, en el inciso C, en la medida de mis posibilidades, vincular estos puntos anteriores, las formas en las que vivo me aproximo a los derechos culturales y a la creatividad, vincularlos con los códigos del informe de investigación cualitativa, derechos culturales y fomento de la creatividad, que ha preparado la maestra Graciela Lomelí, junto con el doctor Felipe de Jesús González aquí presente, y que se encuentra en nuestra subcarpeta compartida del Drive. Cuarto punto de nuestro orden del día, con eso cerramos el tercer punto. El cuarto punto de nuestro orden del día es perfilar creativamente nuestra próxima sesión. Esto quiere decir que en colectivo le damos forma a la agenda de trabajo de la siguiente semana para que tengamos oportunidad, todas y todos, de participar en los acuerdos que definen el trabajo de la siguiente sesión. Punto 5, una miscelánea y asuntos generales, y cerramos en el punto 6 con Senti Pensares respecto a nuestra sesión temática de hoy, 25 de febrero. Si les parece bien, les solicito, ya sea en un mensaje del chat o con gesto visual, como ustedes deseen, aprobar el orden del día presente o en su defecto incluir algún punto. Les pido se sirvan manifestar su aprobación. Muchas gracias, muy amables. Perfecto, muchas gracias a ambas y al doctor Alejandro, igual al doctor Felipe y Clarita, muy amables. Damos por aprobado nuestro orden del día. Bien, en consecuencia, me permito comentarles, vamos al segundo punto, la recapitulación de nuestras sesiones previas. Fíjense que en realidad quisiera yo hacerlo un poco más, me gustaría partir más bien en dos, este pequeño punto, sí recuperar nuestra sesión pasada, pero me gustaría también ponerles un poquito al tanto de cómo hemos estado trabajando con el resto de colegas en los otros grupos de trabajo.
y enseguida pasar ahora sí a recapitular nuestra sesión. Como ustedes recuerdan, hasta la semana anterior no habíamos tenido posibilidad de encontrar al grupo motor, es decir, a nuestro secretario técnico Gerardo Daniel Padilla, al doctor Felipe, a Clarita Díaz, nuestra secretaria de Acuerdos y Actas, y a su servidor. No habíamos tenido oportunidad de encontrarnos con el grupo de trabajo 4, debido a que el grupo de trabajo 4 también en su en su calendario, digamos, de trabajo, está en vínculo con las sesiones en las sesiones que celebra la Comisión Edilicia de Cultura y Deporte de San Luis Potosí. De manera que vamos un poquito más o menos ahí en una bisagra entre las sesiones con los regidores en San Luis Potosí y el grupo 4 de trabajo de armonización normativa, precisamente porque ellas y ellos estarán mucho más vinculados. No digo que este grupo de trabajo no lo esté, pero sí que ellos y ellas estarán más vinculados a tender los puentes entre la redacción de la carta, que esto sí que es algo que hacemos nosotras y nosotros, y la propuesta y redacción del Reglamento Municipal de Cultura. De manera que en la semana pasada ya pudimos vernos con ellos y despejamos una serie de situaciones altamente relevantes. Me parece que en general lo que les puedo compartir es que tanto con los colegas de armonización normativa, junto con los colegas del grupo 1 y 2, estamos trabajando muy bien. Hay una gran satisfacción porque yo se los he comentado en otras ocasiones, una de mis primeras preocupaciones es que nuestros trabajos estén orientados a producto o digamos orientados a objetivo. Sí que estas sesiones son para dilucidar, debatir, para deliberar sobre los contenidos que creamos pertinentes, pero lo más importante, y aquí es donde el llamado, en la última de nuestras sesiones, el llamado de la maestra Irma, es completamente pertinente y nos sumamos, por supuesto, a él, es que estemos definitivamente redactando ya los contenidos de nuestra carta. De manera que sí que así hemos estado trabajando con el resto de las y los colegas del comité, lo cual nos tiene como muy motivados y claros de que nuestras metas se están alcanzando, porque definitivamente las discusiones al interior de cada grupo sí que se están enfocando a los cómo, ¿no? Un poquito el tema es cómo, y empecemos ya a la redacción de contenidos, ya sea de la carta o del reglamento. Y ahorita profundizo un poco más en el puente entre estos a propósito de recuperar nuestra sesión pasada. Comentarles de manera que las y los colegas de armonización normativa, con ellos estamos trabajando estaremos elaborando un tipo de índice del Reglamento Municipal de Cultura. Que la buena nueva es que este índice es un primer saque, una primera propuesta del grupo motor, así como con un visto bueno, digamos, de las y los colegas del grupo 4 de armonización normativa, que este índice que contempla la exposición de motivos y los incisos o numerales del reglamento fue presentado a los regidores de la Comisión Edilicia y unánimemente fue calificado con muy buena nota. Las y los regidores, independientemente de la propia dinámica política interna de la Comisión Edilicia, las y los regidores de primer momento han visto con buenos ojos la propuesta que este comité académico les está haciendo para estructurar el reglamento municipal, lo cual nos parece también una noticia muy buena. Bien, eso es en cuanto a las cuestiones del reglamento. Como ustedes saben y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que mayormente nos anima es que el reglamento nos permite ponerle dientes, ponerle armadura, ponerle herramientas jurídicas a nuestra carta para robustecerla y en su momento, obviamente,
que las garantías que nosotros construyamos tengan un soporte jurídico de proximidad, ¿no? a la gente de San Luis Potosí para la exigibilidad de dichas garantías. Entonces, bueno, eso nos ha parecido como muy bueno y muy agradable. Con el grupo 1 y con el grupo 2 de trabajo, las y los colegas han comenzado en un proceso, sí que les ha llevado a definir con un poco de mayor claridad, que es también muy similar a nuestro grupo de trabajo, aunque cada uno con sus propias dinámicas, definir un poco con mayor claridad qué es lo que están entendiendo por derechos culturales y democracia cultural para el grupo de trabajo 1. El grupo de trabajo 2 está trabajando y pensando en términos también de los territorios, es decir, las cuestiones de los derechos culturales vinculados a la equidad territorial. Y ahí hemos tenido discusiones muy interesantes al caso como si en realidad no nos estamos por equidad territorial refiriendo más bien a derecho a la ciudad. Y entonces las garantías que nosotros redactemos estén en esos términos, en los términos del pensamiento sobre derecho a la ciudad. Y ese es el tipo de discusiones en las que nos hemos metido también con ellos y que están tratando de despejar. Ahora, más adelante, les voy a comentar cómo lo han ido resolviendo. Este tipo de dudas, cómo se van resolviendo a propósito de algo que ya comentamos justo la sesión pasada, sobre los vasos comunicantes que traemos desde 2018 con la ley para el Estado y los municipios de San Luis Potosí hasta la construcción de la Carta y su reglamento municipal. Esto lo voy a dejar más claro un poquito más adelante, pero sí que les quiero decir que la transversalidad de todo el proceso que llevamos, es decir, no solo de la construcción de la Carta, sino del proceso que en San Luis Potosí en general se lleva para las garantías culturales de su población, nos ha estado ayudando un montón. Bien, finalmente entonces ahora sí ya voy a a la recuperación de nuestra sesión pasada. Fíjense que algo que es una constante en los 3 grupos de trabajo, y ya les digo que el grupo 4 tiene una forma un poquito distinta, ¿no? Dado que ellos están un poquito en esta bisagra de trabajo con los regidores, pero sí que lo que está pasando con el grupo 1, 2 y 3 es que hay yo podría comentarles, tal vez voy a ser muy esquemático, pero hay 2 vías que están dictando el rumbo de las discusiones y de las redacciones de los contenidos de la carta. Un rumbo es de un carácter como más conceptual, como más teórico, quisiera decir un poquito más dado el perfil académico de una cantidad de nuestros colegas, y otro que es una vía un poquito más práctica y más cercana al activismo y que viene más bien dada por esta, digamos, peculiaridad en el perfil de las y los integrantes de este comité académico, que es más de la producción de la cultura, ¿cierto? Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a la maestra Irma, que no me dejará mentir. Tenemos perfiles que vienen más de producir, de hacer y de vivir la cultura en términos de sus formas concretas de expresión. La radiodifusión, el cine, la poesía, el performance, ¿cierto? Tenemos colegas en cada uno de los grupos de trabajo que viene de ahí aportando y colegas que vienen desde lo académico conceptual, que son un poco más dados a sentarse y hacer reflexiones. Esto en realidad ha sido fundamental para la riqueza en nuestros avances. Ustedes recordarán que precisamente la sesión pasada veíamos esta correspondencia, esta complementariedad entre el llamado de la maestra Irma sobre ser muy prácticos en este grupo de trabajo, ser muy prácticos para irnos a escribir los contenidos de la carta, pero que no se queden en una mera carta de buena voluntad, ¿no? Que al final la carta
sea como tantos otros instrumentos normativos y de jurisprudencia que tenemos que se los salta a todo el mundo y que no son utilizados. Y tenemos también el llamado como el que hacen otros colegas desde lo, digamos, teórico-conceptual de detenernos un segundo a despejar muy bien qué es lo que estamos entendiendo en nuestro grupo de trabajo para tener un piso común, un piso sólido, tal vez no común, pero sí un piso sólido a partir del cual construir los contenidos. Entonces, esta ha sido una constante en todos nuestros grupos de trabajo, que de todas maneras también les he de decir que tampoco es una sorpresa para nosotros como grupo motor. Si ustedes recuerdan, esto es algo que propiciábamos, de hecho, al constituir al cuerpo, a este cuerpo académico. Si ustedes recuerdan, uno de los principios que nosotros tenemos para integrar a los miembros era precisamente el de la transdisciplinariedad. Buscábamos sobre todo colegas, perfiles de colegas que permitieran lo que en otro momento podríamos decir esta ecología de saberes, ¿no? Desde quien publica libros respecto a la cultura y a sus derechos y a sus industrias, hasta aquellos que viven y expresan la vida de nuestras comunidades y de nuestras localidades en términos del cine, de la escritura, de la música, de la composición, del performance. De manera que pues estamos ganando un montón en lo que toca a esta ecología de saberes. En cada, les insisto, se ha repetido en el grupo 1, 2 y 3. Y pues con ello, y para finalizar, pues con ello fue que fuimos construyendo esta propuesta con la que llegamos el día de hoy a nuestra sesión, la que les comentaba ya al inicio, un poco tratar de compartir a manera de plática, de charla, desde dónde me aproximo a la creatividad o al fomento a la creatividad, qué perspectiva he trabajado o tengo sobre los derechos culturales, cuáles son los ánimos que tengo sobre esa perspectiva. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, por tantos y tantos compromisos y responsabilidades de agenda de cada uno de nosotros, pues podríamos tender puentes con el informe de investigación cualitativa sobre fomento de la creatividad, que como ustedes recordarán, contiene las preocupaciones de la gente de San Luis Potosí. ¿Qué fue lo que la gente de San Luis Potosí dijo respecto a su contexto más próximo, respecto al fomento a la creatividad, que fueron estos ejercicios, estas jornadas participativas que se llevaron a cabo el año pasado? Entonces, bueno, si les parece bien, yo lo dejo un poco ahí. Abriría yo el micrófono para que lo tome quien guste, la maestra Irma, la doctora Lucía o el doctor Alejandro. Puede que empecemos desde ya a compartir un poco estas palabras, estas más, yo diría como preguntas detonadoras, o si quieren comenzar con alguna otra serie de preguntas o de comentarios, pues también, adelante. Con esto abrimos nuestros trabajos del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Quién gusta tomar la palabra? ¿Quién dice yo? Quiero comentarles, a ver, denme solo un segundo, porque precisamente a propósito de lo que comento, quisiera hacer una, digamos como que no se me vaya de vista lo siguiente. Recordar que por un lado vamos a construir la carta de la ciudad y que nuestra carta de la ciudad por los derechos culturales la estamos viendo como un instrumento para la gente de San Luis Potosí en donde podamos enunciar capacidades, ¿no? Es decir, las garantías, los derechos culturales, nosotros proponemos verlas en clave de capacidades. Cuando Alejandro, Lucía, Irma, Jennifer,
Elena, estemos redactando los contenidos, una clave que nos parece que puede ser propicia es pensar en términos de las capacidades, ¿no? Cuando redactemos, las y los habitantes y visitantes de San Luis Potosí tienen por garantías culturales tal, ¿no? En materia de fomento de la creatividad, estemos pensando en capacidades. Igual ahorita profundizo un poquito más, pero esta es la forma que observamos de la carta. La carta tiene su espejo en el Reglamento Municipal de Cultura y Derechos Culturales de San Luis Potosí. Si la carta enuncia capacidades, el reglamento habilita facultades. Digamos, ese es el puente que queremos y que vemos y que queremos construir. Si la carta enuncia capacidad para la gente de San Luis Potosí, el reglamento les habilita facultades. Habilita facultades no solamente para la gente y la población de San Luis Potosí, sino también para los entes garantes del cumplimiento de esas garantías. Es decir, si yo soy, bueno, en este caso no me voy muy lejos, aquí está el doc Felipe y Clarita Díaz, que son potosinos. Si el doctor Felipe de Jesús dice, yo quiero exigir derechos que están contemplados en la Carta de mi ciudad, bueno, entonces necesito que el reglamento identifique los entes garantes de esos derechos culturales, ¿cierto? Es decir, cuáles son los órganos a los cuales yo puedo acudir para la exigibilidad de mis derechos. Por eso es que nosotros, este grupo motor y la iniciativa UNESCO San Luis no observa separada la carta del reglamento, como si fueran cosas distintas o vías distintas, sino como este puenteo que tenemos que estar haciendo. Con ello, les quería yo poner un tipo de, pues no es un ejemplo, ¿verdad? Pero es como yo lo que estoy intentando es como dar insumos a nuestro grupo de trabajo para su chamba. Les comento una forma en la que estamos trabajando. El grupo de trabajo 1, democracia cultural. Democracia cultural dice, si pensamos en democracia, algo que, digamos, inminentemente dentro del pensamiento sobre democracia es la inclusión. Y podríamos decir que en inclusión podríamos hablar de equidad, ¿no? Es decir, la conversación, lo que estemos nosotros despejando sobre democracia, pasa o nos obliga de alguna manera a pasar por hablar de equidad. Ok, entonces la carta, los contenidos que redactemos sobre democracia cultural, pues tiene que hablar sobre equidad, ¿no? Debe de tener esa perspectiva de equidad. Ahora, todavía si lo complementamos más, las cuestiones de equidad pasan por las de género. Participación paritaria de hombres y mujeres, ¿no? Ok, ¿cómo brincamos? Dice el grupo sus colegas del grupo de trabajo 1. Se preguntan, bueno, ¿cómo pasamos o cómo brincamos al grupo de trabajo 4 de armonización normativa? O en otras palabras, ¿cómo llevamos eso en la carta a un reglamento municipal de cultura? Y entonces el grupo de trabajo 4 tiene por chamba proponer la creación de un consejo consultivo de carácter ciudadano. Ese es un debate del grupo de trabajo 4. Ya no sabemos si va a ser un consejo consultivo ciudadano o un consejo técnico ciudadano o un consejo ciudadano con voz y voto, ¿cierto? Esa ya es chamba del grupo de trabajo 4 y ya estará viendo cómo lo resuelve. Pero entonces ahí vemos un puente entre grupo 1 y grupo 4, es decir, ok, si el grupo de trabajo 4 de armonización normativa va a proponerle a los regidores que se integre un consejo ciudadano en materia de derechos culturales, entonces, ¿cómo integramos a el diseño de ese grupo, de ese consejo ciudadano, las cuestiones de equidad y de paridad de género? Y entonces ellos redactarán el órgano ciudadano que se dedique a velar por los derechos culturales tendrá que observar equidad de género y paridad en su composición.
no podrá ser ni mayormente masculino ni mayormente femenino, qué sé yo, ¿cierto? Esta es la forma en la que estamos viendo estos vasos comunicantes entre los grupos de trabajo que van de la carta, muy especialmente es la chamba de grupo 1, 2 y 3, y el reglamento con la chamba del grupo de trabajo 4. Ese es un poco el desafío. ¿Cómo le hacemos para llevar las cuestiones de creatividad a enunciar capacidades de una carta? ¿Y cómo lo podemos de repente proponer? No tenemos que hacerlo hoy todo eso, claro está, ¿cierto? Es el desafío que este grupo de trabajo, como los otros, tiene. ¿Cómo le hacemos entonces para llevar o tender un puente hacia un reglamento municipal? Que insisto, ya el romperse la cabeza en eso ya será tarea de las colegas y los colegas del grupo 4, pero nos ha funcionado mucho con el resto de sus compañeras y compañeras, ¿no? Redacto, pero siempre en la cabecita pensando que aquí quiero habilitar, quiero mencionar, enunciar capacidades que tengan que tener un espejo a manera de facultades en un reglamento municipal, de manera que tengamos los dientes para exigir derechos, que exijamos nuestros derechos con dientecitos. Bueno, ¿cómo ven? Por ahí va un poco la cosa. ¿Cómo lo oyen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Ok, bueno, me aclara mucho lo que estás comentándonos. La duda que yo tengo es en términos de que yo siento que tenemos que hacer enunciados muy generales, en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, yo tiendo a pensar en políticas específicas. En realidad entiendo correspondería ya al municipio en el momento de implementar o tratar de implementar este, la Carta de los Derechos, y no en este momento. Entonces ahorita lo que creo yo que tenemos que verlo de una forma muy no específica, digamos, sino de derechos muy generales. ¿Estoy en lo correcto? Buena pregunta, muchas gracias, doctor Alejandro. Inclusive yo creo que para nuestro grupo va a ser muy interesante un insumo que preparamos en la semana con la iniciativa de nuestro secretario técnico Gerardo Daniel Padilla, y que estuvimos armando con el doctor Felipe de Jesús y con Clarita. Y es precisamente, vimos que, que fue muy interesante el ejercicio con los regidores. Miren, voy a hacer una pequeña pausa porque se está integrando la doctora Elena Román para que no se me pierda en esta respuesta a la pregunta del doctor Alejandro. Aquí estoy, ahorita prendo mi cámara. Hola, hola, bienvenida. Si no hay cámara prendida, no hay problema, ¿eh? Todo bien. Nada más era confirmar, doctora Elena, que ya nos escuchábamos y a ti te escuchamos muy bien. Perfecto, yo te escucho muy bien, Álvaro. Buenas tardes a todas y a todos. Hola, hola, gracias, buenas tardes. Bueno, entonces retomo. El doctor Alejandro pone una pregunta que de manera clara, es más, yo creo que la ha puesto de la forma más clara posible y que no ha sido así puesta en otros grupos de trabajo, y nos va a ayudar un montón con el resto. Dado que muy claramente el doctor Alejandro asume que estaremos redactando contenidos y cuáles son las claves para la redacción de esos contenidos. El doctor Alejandro acaba de preguntar, bueno, me parece que estaremos redactando enunciados, estaremos realizando redacciones de carácter muy general respecto a los derechos culturales, respecto a las garantías, ya que de alguna manera las cuestiones más particulares, él comenta, por ejemplo, yo que estoy más habituado al trabajo muy específico de políticas públicas, de programas, de cuestiones más específicas, digamos, más aterrizadas, más operativas, ¿no? Tendría yo creo que ver más un poco con el reglamento y lo que habilita el propio reglamento, de manera que nosotros que estamos en la chamba de una carta, nuestros enunciados tendrían que ser un poquito más de carácter general.
si lo recuperé bien, doc Alejandro, el doctor le decía, lo pongo en clave de pregunta, o sea, es así como tendríamos que hacerlo. ¿Sí lo recuperé bien? Sí, perfectamente, esa es lo que espero. Gracias. Y entonces, me parece que nos da muy bien la inquietud del doctor para hacer el siguiente comentario. Una forma que encontramos muy, digamos que acelera, pues sí, vaya, se me fue la palabra, no es acelerar realmente lo que quiero decir, que motiva el trabajo de los regidores, de las y los regidores del comité, del comité edilicio de cultura de San Luis Potosí. Les comentaba ya, fue la presentación de este índice. Digamos, fue como presentarles una estructura en calidad de borrador, ¿no? Sobre lo que este comité académico considera que debe de ser la estructura mínima, digamos, satisfactoria, no suficiente, pero sí necesaria, la estructura de un reglamento municipal de cultura y derechos culturales. Eso nos hizo preguntarnos si valdría la pena para el grupo, para los grupos de trabajo 1, 2 y 3, elaborar también un tipo de índice, un tipo de estructura, de nuevo, perdón la reiteración, un tipo de estructura, manera de propuesta para ustedes que nos permita más o menos organizar visualmente o esquemáticamente cómo enunciaríamos o cómo organizaríamos nuestros artículos o incisos, como lo vayamos a llamar, ¿no? Y realizamos a inicios de la semana un primer ejercicio y a mí me parece, no sé el doctor Felipe qué considere o Clarita qué piense, pero a mí me parece que sí que sería muy bueno presentarles a este grupo de trabajo esa propuesta. Y creo que me ayudaría un poquito a responder la pregunta del doctor Alejandro, que yo más bien diría esto, no tanto como responder la pregunta del doctor Alejandro, sino como de también de adscribirme a esa duda y saber ustedes qué piensan a propósito de esta estructura que yo les presenté, ¿vale? Antes de ello, Doc Felipe, tienes la mano levantada, creo que quieres comentar algo. Sí, muchas gracias. Creo que sería bueno presentar la estructura, dada la pregunta. Pero antes de eso me gustaría comentar, en términos de metodología, así como lo estamos manejando, cada grupo define cuál es el camino que va a seguir. En lo personal creo que plantear algo muy específico, que queda ubicado a lo mejor dentro de una cuestión muy práctica, más ligada al reglamento, nos da y nos permite luego reflexionar y tratar de ubicar la parte del concepto del código relacionado con fomento a la cultura. O en este caso, el tema específico de la creatividad. Entonces, creo que es válido partir de algo muy específico y luego tratar de conceptualizarlo, ya sea ligándolo a ese informe que nos hizo favor de redactar Graciela y donde me permitió colaborar ahí con ella, ya sea relacionándolo directamente con cualquiera de los documentos que tenemos y con los aspectos también de normatividad dentro del mismo plan de desarrollo municipal. Entonces, como lo hemos venido haciendo, tenemos un punto de partida, pero estaríamos hablando de una cuadrícula en donde nos vamos a mover a alguno de los extremos y luego regresamos para integrar todo desde un concepto. Digo, eso es lo que puedo comentar desde esta perspectiva, o sea, movernos desde la cuestión muy, muy práctica y luego tratar de ligarla a esa parte conceptual si se considera adecuada,
si el grupo académico lo considera adecuado para clarificar. Y si no, desde un principio, hacer esa relación directamente, que iría ya muy específicamente a trabajar el grupo normativo número 4. Eso sería básicamente una reflexión en cuestión de metodología cualitativa que hemos venido manejando y que, bueno, espero se aclare con la presentación que vas a hacer, porque la presentación se liga precisamente estas dos cosas que acabo de mencionar. Básicamente sería una observación, creo que va a quedar más claro ahora que veamos el documento, y si no, bueno, pues aquí mismo hacemos la aclaración con mucho gusto. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doc Felipe. También cedo con gusto la palabra a la maestra Irma. Adelante, le escuchamos. Sí, muchas gracias, Álvaro. Mira, en el sentido de la pregunta, me parece que tenemos que imaginar que estamos pensando en lo que sería una especie de ley de derechos culturales para el municipio, ¿no? Aunque no se nombre así, en el sentido de que busca, como lo mencionabas hace rato, garantizar precisamente el acceso a estos derechos culturales. Y también en ese sentido es importante que sea lo más genérico posible, pensando que va a correr a modo de una ley municipal, que sea lo más genérico posible, como opera con todas las leyes, ¿no? Sea del Estado, sea la Constitución, tiene que ser genérico porque así abre más ampliamente el paraguas, ¿no? Abarca a muchos más sectores, a muchos más grupos, Entonces, creo que también es importante considerar algunos elementos pues, que deben de estar presentes, ¿no? Ya mencionabas, por ejemplo, el tema del género, ¿no? Cuando hablamos de género, pues hablar de la diversidad, porque ya no solo podemos hablar de hombres y de mujeres, ¿no? Ahora debemos considerar una amplia diversidad cuando hablamos de la cuestión de género. Y pues también el tema de las discapacidades, ¿no? Que sea una carta que pueda garantizar el acceso a la cultura de las diferentes o la diversidad de discapacidades que hay. Entonces, a eso me refiero cuando digo que pues tiene que ser más genérico, porque si no tendríamos que hacer un escrito muy largo nombrando todo, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, se hace como un asunto genérico que se garantice el acceso a la cultura para las personas con discapacidad. Y entonces ya sabes que incluye a la gente que necesita accesibilidad para sus sillas de ruedo, para sus muletas, a la gente que necesita que haya textos en braille porque no puede ver, a la gente, ¿no? Entonces, pero no podemos hacer una gran lista. Lo mismo, pensando que el municipio es un municipio que alberga a una diversidad de pueblos indígenas también, entonces, igual en ese sentido, ¿no? Pensar que debe ser una carta que garantice el acceso a la cultura y a los derechos culturales a los pueblos indígenas. No me parece pertinente que nombráramos de manera específica quienes llegan más allá, ¿no? Si los triquis, si los wixárikas, si los que tal vez son más visibles, porque si los nombramos, excluimos a otros grupos o a otras culturas que están residiendo en el municipio y ya los dejamos fuera. Entonces, a eso me refiero cuando digo que lo pensemos como una especie de ley. Y en ese sentido, las leyes tienden a ser bastante generales, precisamente para dar mayor cobertura a la diversidad posible. Bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Fantástico, al contrario, muchas gracias. Fantástico, fantástico. En realidad también estamos de hecho empezando a entrar en nuestra materia y también a responder desde nuestra perspectiva a la pregunta del doctor Alejandro. Muchas gracias, maestra Irma. También gracias, doc Felipe. Denme un segundito porque estoy apuntando esto que no sé, quiero que se me vaya. Muy bien. Voy entonces, bueno, no sé si alguien más desea, si la doctora Elena, si no me equivoco, tiene mano levantada, adelante. Hola, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Bueno, yo ya me perdí como la mitad de la discusión, pero un poco entendiendo lo que plantea Alejandro y a partir de la intervención de Irma, me parece que vamos en la misma lógica que dialogábamos la sesión pasada, ¿no?
un poco lo que veo es cómo construimos una especie de andamiaje conceptual que parta de un posicionamiento en común, pero no homogéneo, y que eso vaya bajando, si lo puedo decir así, en una serie de enmiendas, pondría un poco la palabra enmiendas, muy concretas en términos de carta, ¿no? Pienso un poco con lo que decía Irma, ¿no? Un poco leyendo en esta idea de qué entendemos por derechos y de la creatividad. Por ejemplo, si para mí la creatividad tiene que ver con una capacidad que tiene todo el ser humano para afrontar problemáticas o para crear cosas desde otra perspectiva, etcétera, etcétera. Entonces, esa carta de derechos que es para las y los ciudadanos, pues tendría que plantear, por poner un solo ejemplo, que haya, que tenga acceso a una serie de espacios diversos y plurales, ¿no? Por poner un ejemplo. O que toda la información que se genere con respecto a la institución pública tiene que estar en su lengua, o que todas las infraestructuras a las que acceda tengan que tener todos los elementos a partir de sus discapacidades, ¿no? Pienso también en torno a los niños y las niñas, que fue algo que salió en el diagnóstico, en los diálogos que ustedes hicieron. Pienso en eso, entonces me parece que vamos por esa ruta, ¿no? Y como bien lo dice Irma, es en términos muy generales, ¿no? Si en términos muy generales, si entendemos que creatividad conecta con derechos, que son capacidades y que tienen que tener un ejercicio de libertad para seleccionar múltiples posibilidades pensando en modelos simbólicos que están en el arte, en el medio ambiente, en la tecnología, es que llegue ese ciudadano y decirle, oye, aquí está la carta. Y un poco lo que nos decía Álvaro la sesión pasada es que entonces esa carta de alguna u otra forma tendría que ser el marco rector, si lo puedo decir así, para articular estos reglamentos, ¿no? Entonces, pensaba incluso, yo ponía el ejemplo la sesión pasada de la carta de los derechos que tienen los usuarios del sector salud, ¿no? Que te traten con dignidad, que te saluden con no sé cómo, o sea, es un poco ese ejercicio muy puntual, muy general, pero al mismo tiempo que permita una obligatoriedad a la institución, ¿no? O sea, aquí dice que yo tengo que tener toda la información y que, ojo, también lo que entiendo es que no es que repitamos los derechos culturales, es como hacer operable los derechos culturales en frases muy concretas, ¿no? Pero al mismo tiempo muy generales que a su vez tengan interconexión con la autoridad, ¿no? Con los funcionarios públicos y que esto tome cuerpo en una serie de reglamentos. Pues eso es lo que quería decir. Entonces yo lo veo así como un andamiaje conceptual que va de lo más pues sí, digamos, de lo macro, del derecho, de los derechos enunciados, y que en este caso atraviesa esta idea de la creatividad y que después se colocan en una denominación con un lenguaje de sentido común y no por eso para nada ni simple ni trivial, ¿no? O sea, un lenguaje de sentido común en las que todos podamos llevar esa carta y operarla y hacerla exigible, en tanto carta que nace de la reglamentación, la Ley de Derechos Culturales. Cierro mi intervención. Fantástico, fantástico, muchas gracias. Me parece que vamos también, que estamos dando respuesta. La propuesta de, digamos, como de índice, no sé cómo llamarle, si todavía índice, pero un poco la propuesta tiene se muestra un poco matizado a propósito de sus intervenciones. Voy a compartirles en pantalla la misma y voy más o menos explicándola y vemos cómo podemos darle la mejor salida que nos satisfaga. Denme un segundo, voy a presentar pantalla. Bien, ¿me pueden ayudar a saber
si estamos viendo una presentación en verde, Sí. verde azul. Muchas Sí. gracias. Gracias, muy amables. Pues bueno, esto es lo que de manera provisoria, ya les decía, más bien preparado como un tipo de insumo a compartirles y que sea sujeto de su crítica y que sea sujeto de su problematización, es este índice de la declaratoria. Por eso le ponemos por ahí versión beta. Bien, este índice pensamos que tiene algunas partes que tienen que ser realizadas específicamente por algunos de los múltiples entes en torno a todo este proceso de la carta. A continuación, lo que presento esta parte del índice nos parece que lo tendría que producir, lo tendría que redactar, es objeto de su trabajo, la Coordinación Técnica UNESCO San Luis. Sería, como primer momento, vamos a imaginar que esto es el documento de la declaratoria, ¿ya? Como primer momento estaría una parte de introducción, que insisto, tendría que preparar la Coordinación Técnica de UNESCO San Luis, que como ustedes saben son estas iniciativas, los entes que impulsan la iniciativa. Enseguida de la introducción habría que tener una serie de prefacios que tendrían que recuperar la perspectiva de todo el proceso, 1, de la Alcaldía de San Luis Potosí, 2, de la representación de la UNESCO en México, 3, de la Dirección de Cultura de San Luis Potosí, 4, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Ahorita les comento, déjenme hacer esa nota respecto a la Comisión Estatal. Bueno, enseguida mostrar los marcos de referencia, es decir, cuáles son estos ejes rectores de forma conceptual, de forma histórica y de forma normativa que arropan todo este proceso, ¿no? Es decir, desde el impulso que da a las cuestiones de derechos humanos la propia Declaración Universal, pasando por el Pacto Interamericano, pasando por los documentos de UNESCO y de ONU, pasando por, en términos normativos, inclusive las convenciones que México ha ratificado, en términos conceptuales lo mismo, ¿cierto? A la Agenda 21, de la cultura, del CGLU, en fin, ¿no? No me detengo mucho en ello. Todo ese tipo de documentos, de todas maneras, les quiero recordar que se encuentran en el librero multimedia, al cual pueden acceder ustedes mediante el Drive compartido. Bueno, esto lo tendría que estar produciendo de nuevo la Secretaría Técnica, marcos de referencia conceptuales, históricos normativos. Cuarto capítulo, digamos, antecedentes y notas metodológicas, quiere decir, de los cómo, ¿no? Llegamos a el capítulo de cultura de San Luis Potosí, que se encuentra en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal. Los cómo y las metodologías en las que se construyeron desde la incorporación de la iniciativa a la Red Ibercultura Viva de Ciudades y Gobiernos Locales de la Secretaría General Iberoamericana. Tercero, de la metodología, es decir, del proceso de construcción y de los cómo, de la propia carta. Lo que ustedes ya saben, todos estos ejercicios participativos que hubieron en San Luis Potosí. ¿Qué fueron las jornadas, los conversatorios, que nos sumáramos al movimiento Global Resiliart, el ciclo de ciudades, es decir, todo este ciclo en donde se estuvieron presentando las cartas de Roma, la declaratoria de Zapopan, la carta de Mérida, ¿cierto? Insisto, todo esto, estas cartas también se encuentran en el librero multimedia. El ciclo de mesas de trabajo miradas de la diversidad de la comisión, organizadas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fin, ¿no? No me detengo. Y cuarto apartado de este capítulo de antecedentes y nota metodológica sobre esta forma en la que vamos a procesar toda esa empiria, todas esas voces, todas esas narrativas de San Luis Potosí que pasan. 1, lo que nosotros más conocemos, nuestro propio comité académico.
y 2 de la conciliación internacional que hará el capítulo de México de la UNESCO. Estos son, de nuevo, insisto, los cómo, explicarle a cualquier persona que se acerque a este proceso cómo es que se organizó y cómo llegamos. Ahora sí, capítulo 5, esta sería responsabilidad precisamente nuestra, del Comité Académico UNESCO San Luis. ¿Qué es lo que nosotros produciremos? Los ejes de la carta. Los 4 que ya conocen ustedes en forma de cuerpo colegiado o temático. Derechos culturales y democracia cultural, derechos culturales y equidad territorial, derechos culturales y fomento de la creatividad y derechos culturales para la resiliencia. Como pueden ver, aquí no estamos adjuntando el de nuestro grupo de trabajo de armonización normativa. ¿Por qué? Porque es transversal al grupo 1, 2 y 3 y se integra en esa forma de ejes de la carta. Este cuarto eje de derechos culturales para la resiliencia, lo que intenta hacer es preparar nuestra carta, y yo diría en buena medida el propio reglamento municipal, preparar la carta para que sea un instrumento local, útil, de cara a cualquier adversidad, de cara a cualquier crisis. De inicio se pensaba, en otras palabras, que la carta pudiera responder a los desafíos que planteó la pandemia de COVID-19. Pero nos parece que las crisis en nuestra vida cotidiana es algo normal, digamos, es algo regular, de manera que no queríamos que este cuarto eje de la carta únicamente respondiera a los desafíos de la coyuntura de COVID, sino que fuera una carta que esté preparada a ser un instrumento útil, me gusta como lo pone también la maestra Irma, la doctora Elena, es decir, que pueda garantizarse acceso y exigibilidad de forma muy práctica, muy operativa, muy de sentido común, las garantías culturales en contextos de adversidades, en contextos de crisis, que la carta sea un instrumento que funcione también ahí para la salvaguarda de las garantías y para la exigibilidad de las mismas. Bueno, entonces esto, insisto, este quinto capítulo lo tendríamos que estar haciendo nosotros, o en otras palabras, emerge, ¿no?, de la chamba que nosotros estaríamos haciendo. Capítulo 6, la declaratoria UNESCO San Luis sobre los derechos culturales. Ahora sí, esto es derechos culturales colectivos de las personas habitantes y visitantes de San Luis Potosí, y en segundo plano o momento, no sé cómo decirlo, derechos culturales para la acción afirmativa. Aquí es donde me quiero detener, aquí es donde quería yo llegar. ¿Qué es esta cosa del capítulo 6, declaratoria UNESCO San Luis? Miren, me detengo tantitito nada más para darle la bienvenida a nuestro secretario técnico, Gerardo Daniel. Bienvenido. Todas y todos te damos un saludo cálido a esta reunión. Estamos recuperando algunas de las intervenciones de las y los colegas, enfocados a los cómo de la redacción de nuestra naturaleza temática, sobre fomento de la creatividad de cara a la carta. Y teniendo obviamente siempre en mente su espejo hermano, que es el reglamento municipal. Llegaba yo entonces, acordábamos nuestra secretaria de Acuerdos y Actas, Clarita Díaz, y el doc Felipe, que era propicio para nuestro grupo de trabajo presentar precisamente esta propuesta a someter a crítica por este grupo de trabajo, esta propuesta de estructura, de índice provisional de la declaratoria. A propósito, les comentaba yo, de el saldo positivo que ha significado un ejercicio muy similar con las y los regidores del Comité Edilicio
de Cultura y Deporte de San Luis Potosí, a quienes también los trabajos parece que han sido muy motivados a propósito de que este comité académico y su secretaría técnica les ha presentado lo mismo, aunque en clave del reglamento municipal, una versión provisional, un esquema general de cómo organizar los contenidos. Y entonces es en donde estamos, secretario Gerardo. Bien, continúo entonces. Este es el punto al que quería llegar y creo que con esto puedo ir respondiendo las inquietudes del doctor Alejandro, de la doctora Elena y de la maestra Irma. ¿Qué es esta cosa de Declaratoria UNESCO San Luis? Precisamente esta es nuestra carta. Aquí es donde se va a plasmar, aquí es donde se va a publicar nuestros trabajos. Y nos surgía, ya decía yo, el doctor Alejandro es quien más claramente lo ha puesto, pero sí que ha sido una duda al interior de los grupos de trabajo sobre cómo organizamos nuestra redacción de carta, en otras palabras, ¿no? Y la propuesta que este grupo motor les propone es un poco en dos niveles. Un primer nivel, como pueden ver ahí el punto número 1, derechos culturales colectivos de las personas, habitantes y visitantes de la ciudad de San Luis Potosí, que sea un capítulo, que lleve un capitulado a propósito del llamado de la maestra Irma, es decir, que sea genérico, que los enunciados, que las garantías que se narren en ese apartado sean, como diría la maestra Irma, de carácter general, que sean abarcativos, insistiendo que tengan un carácter colectivo para las personas que vivan o que visiten San Luis. Y el segundo, derechos culturales para la acción afirmativa, proponíamos que pudiera ser un poquito una serie de enunciados complementarios que sí que identificaran, a mí me gusta como lo dice la maestra Irma, no que tengamos que nombrar, que hacer un listado, porque los listados son ficticios a la diversidad cultural y social de nuestras localidades y de nuestras realidades. Entonces, no que tuviéramos que hacer un listado, pero sí que identificáramos mediante esta clave de acción afirmativa aquellas poblaciones vulnerabilizadas o mayormente vulnerabilizadas en términos identitarios, etarios, demográficos, ¿cierto? Que sean sujetos, o que deban de ser, perdón, que deban de ser sujetos de la obligatoriedad del Estado frente a tales garantías. Y entonces ahí sí, en estos derechos culturales para la acción afirmativa, redactar enunciados más específicos, sí sobre género. Pues, insisto que esto es en clave de propuesta, ¿ya? Sí sobre discapacidad, sí contenido sobre pueblos originarios, lenguas maternas. ¿Por qué lo ponemos así? Hacía yo la nota hace un rato sobre el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si bien se hicieron jornadas y videoconferencias y videodiálogos para recuperar las preocupaciones de la población, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se realizó el ciclo de miradas por la diversidad, que precisamente recogía los sentires ya focalizados, sí, ya más específicos, de poblaciones vulnerabilizadas en San Luis Potosí. Lo que nos llevó, ahí participó profundamente Clarita Díaz, lo que llevó a diálogos precisamente con organizados y autogestionados en mucho, también lo tengo que decir, con población originaria de San Luis Potosí, con mujeres de San Luis Potosí, con jóvenes niños y primeras infancias, con tercera edad, personas de tercera edad, ¿sí? De manera que a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se buscó, lo pongo un poco en las claves en las que nuestras propias normatividades históricas nos lo pone, de no dejar a nadie atrás, ¿no? De tener claro que no podemos dejar a nadie atrás y que la acción afirmativa puede ser una vía
para complementar los derechos culturales, esos de carácter muy general, de carácter más genérico, más abarcadores, y que complementáramos en un segundo nivel con enunciados más específicos. Voy a cerrar con esto para darles la palabra y discutamos el punto y escucharles, pero cierro con esto. Les recuerdo, es más, voy a moverme de pantalla. Debemos de estar viendo, ojalá tengan chance de confirmarme, si estamos viendo nuestro Drive, la nube que tenemos en Google. Gracias, muy amables a todas y todos. En nuestra nube tenemos el librero multimedia. Y el librero multimedia precisamente creamos, adelantábamos este librero multimedia con otros fines, pero nos hemos dado cuenta que sí que va sirviéndonos en muchos frentes y ahora nos parece todavía más útil. Esta subcarpeta de acción afirmativa la alimentamos precisamente a la luz de las jornadas por la diversidad que se organizó con ya decía yo, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que responde a cada uno de estos foros: adultos mayores, juventudes, diversidades sexuales y de género, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes, pueblos originarios. Cierro con esta idea. Ustedes pueden acceder de nuevo en el librero multimedia a esta subcarpeta de experiencias en donde pueden encontrar las otras cartas que a nivel mundial se han vuelto referencia. Roma, Mérida, Ciudad de México, en fin, la declaratoria de Zapopan, Barcelona. Estas cartas, y esto es algo que discutimos en el grupo de trabajo 2 ayer, con la intervención de nuestro colega Oscar Guerrero. Estas cartas son instrumentos avanzados, claro, contextuados, pero avanzados a su tiempo. La más reciente, la Carta de Roma, del año pasado. Eso quiere decir que nosotros, este cuerpo en el que ustedes forman parte, este cuerpo va a publicar una Carta de Derechos Culturales en 2021, lo cual nos da la oportunidad de actualizar y de mejorar. No quiero decir innovar porque esa palabra siempre me genera cierta situación, pero sí de mejorar y actualizar el potencial de una carta de derechos para una ciudad. De manera que en estas otras cartas no encontramos este tipo de organización, ¿ya? De enunciados de garantías generales y después algunas de carácter de acción afirmativa. Es por eso que como propuesta y acorde al todo el proceso que lleva esta construcción de carta desde 2018, consideramos como propuesta para estos grupos de trabajo, para ustedes, que la carta podría organizar sus contenidos de esa manera. Iniciar con garantías de acceso y exigibilidad de forma genérica, abarcativas, y posteriormente ser un poquito más explícita en términos de acción afirmativa sobre poblaciones vulnerabilizadas, edades, condiciones de vida, orígenes, diversidades vulnerabilizadas. Con lo que creemos que podríamos tener una carta también muy potente y muy interesante. Cierro la idea ya. Esto nos ayuda a que cuando lleguemos al reglamento podamos identificar entes garantes para estas poblaciones. Es decir, yo como una persona indígena, es más, yo como mujer indígena que habito San Luis Potosí o que la visito, sé que tengo esta carta que sí que contiene disposiciones generales, pero sí que hay cuestiones muy particulares en términos de mi propia condición de vida y que hay un reglamento que aparte me dice, a ver, tienes un ente garante, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en la dependencia de pueblos originarios de la Secretaría de Gobernación del Estado o del municipio, ¿cierto? Es decir, que nos pueda ayudar. Bueno, ese ejemplo estuvo medio mal ubicado en niveles de gobierno, pero no importa. Lo que quiero decir es que pensamos que este segundo nivel
de derechos culturales para la acción afirmativa que sea más específica, nos puede ayudar también a identificar entes garantes para que el Estado sienta esa obligatoriedad de cumplimiento. Lo dejo ahí y cedo la palabra. Dejo compartir pantalla. ¿Bien? Pues es eso. ¿Cómo ven, Doc Alejandro? ¿Sí respondimos o no? ¿O nos fuimos por otro lado? ¿O ya se puso más feo esto? ¿Qué onda? No, está muy claro. Creo que podemos avanzar rápidamente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy revisando la Carta de la Ciudad de México y, bueno, son conceptos muy generales, pero puntuales al mismo tiempo, ¿no? O sea, son realmente una oración que es la que tiene la idea. Después hay un párrafo que describe, pero básicamente la idea está contenida en una sola oración. Entonces, creo que eso me queda muy, muy claro. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Doctora Lucía, doctora Elena, maestra Irma, ¿qué le parece? ¿Cómo ve? ¿Cómo van viendo? ¿Qué opinan? Igual incluso nuestro secretario Gerardo por ahí si quiere tomar palabra también, bienvenido. Nada más una pregunta rápida. Sí. No sé si ya habían discutido en la sesión que yo no pude estar sobre estas experiencias en otras ciudades. Hola, hola. Perdón, ¿se me está yendo la señal? No, yo no sé si al Doc o a mí. Yo no escuché. Creo que a ti, Álvaro. ¿Soy yo entonces? Yo escuché muy bien a Alejandro. Sí, la pregunta nada más es si ya si se hizo una comparación, se discutió en el grupo los puntos de las otras cartas. Ok, sí, era yo y me parece que estoy teniendo problemitas, pero entendí la pregunta. No es un ejercicio que hayamos realizado. De hecho, es un trabajo que estoy haciendo como insumo para los grupos de trabajo, un tipo de cuadro comparativo de las cartas. Todavía no lo tengo terminado, en la siguiente semana estará listo. De todas maneras, es un ejercicio que ya algunos, de hecho, han empezado por su propia cuenta. También uno es libre de hacerlo. Ok, muy bien, gracias. Doctora Elena Román creo que tiene la mano levantada, ¿sí, verdad? Sí, bueno, me parece que nuevamente nos vuelves a poner en el espacio de acción. Creo que, digamos, en términos muy generales, insisto, me parece que es muy, muy claro. Lo que ahora tendríamos que empezar a afrontar en términos de reto es cómo operamos eso al interior de este grupo, ¿no? O sea, cómo traducimos eso, ¿no? Y ahorita lo que comenta Alejandro de hacer esta especie como de diferenciación y elementos de integración de las cartas, que es muy útil y que, por ejemplo, yo sí empecé a hacerlo porque quería ver un poco cómo y desde dónde, ¿no? Ahí, por ejemplo, el de la Carta de la Ciudad de México a mí me parece larguísima, extensísima y poco utilizable, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿cómo llego con esto como ciudadana y ciudadano, no? O sea, pareciera más como para alguien sumamente experto. Veo un poco la de Roma y me parece todavía más asimilable, ¿no? Como más concreta, ¿no? O sea, bueno, pues proteger, crear, difundir, ¿no? Aún así sigo sintiendo mucho lenguaje especializado y me iría un poco a lo que reflexionaba Irma y que, insisto, creo que nuestra labor es sí darle ese peso de posicionamiento epistemológico especializado en términos de nuestras discusiones internas, pero al mismo tiempo cómo operamos eso. Cuando digo cómo lo operamos es cómo lo colocamos a piso. Yo uso como esa frase, a lo mejor no es la más idónea, pero cómo lo ponemos a piso en un lenguaje de sentido común, que un ciudadano y una ciudadana como mi mamá, mi tío, la señora que vende aquí al lado pueda hacer uso de eso y no se quede, insisto, como en un documento de especialistas, ¿no? Que me parece a veces que muchas de estas cartas siguen abonando a una metáfora terrible y de un uso del lenguaje poco asequible, y no porque uno no tenga la comprensión y la habilidad, sino porque
tendría que ser insisto, como una carta de uso constante del ciudadano, ¿no? O sea, yo tengo derecho a esto, ¿no? Tú tienes obligación a esto, llegar pues con tu cartita, ¿no? O sea, aquí dice que, ¿no? Aquí dice que punto 1, punto 2, punto 2 en términos de la creatividad, en términos de la equidad territorial, en términos de la democracia, así pienso un poco así también, Álvaro, pero un poco combinando a lo que tú pones en la mesa, Alejandro, que me parece fundamental hacer ese ejercicio de diferenciación y de integración, pero al mismo tiempo me parece como nuestro reto podría ser en este ejercicio de colocarnos desde otro lugar, con una heterogeneidad y complejidad de nuestras comunidades, ¿no? Diversas, así, en todos los sentidos, pues cómo logramos que esa carta tenga un lenguaje y un uso donde quepamos todas y todos, ¿no? En el sentido más operativo, más empírico del asunto, ¿no? Insisto, sin que esto no nos lleve, pienso, y era una discusión que teníamos la sesión pasada, de que no, nos tiene que llevar obligadamente a nosotros a una discusión de especialistas, ¿no? Aunque tampoco la palabra me abruma mucho como eso, ¿no? O sea, digamos, tenemos una mirada muy recortada, pero bueno, finalmente aquí estamos, nos invitaron, y cómo logramos desde nuestras aproximaciones muy diversas de vida, de nacimiento, de historia, de especialización, de trayectoria, pues lograr abonar a una perspectiva más compleja, ¿no? Y en ese sentido relacional, interdefinida y abarcativa, pero que también me parece importante en esto que nos colocas, Álvaro, en el documento de ver también cómo necesitamos abonar a un ejercicio de la emergencia. Y finalmente me parece que ese es el reto, aunque no sé si lo logremos, porque cómo hacemos visible la emergencia, ¿no? O sea, en una carta, pero bueno, apuntaría un poco a lo mejor a ciertos posibles enunciados que demanden obligatoriedad por parte del Estado, ¿no? Pues eso quería decir. Gracias. Muy de acuerdo, muchas gracias. Doctora Lucía, maestra Irma, ¿quisieran comentar algo? Leo en el chat, la maestra Irma también ha estado virtiendo comentarios para que no nos los perdamos. Está de acuerdo con la doctora Elena en que el sentido de la carta es que no sea un documento para especialistas, sino que sea accesible para todas las personas, todos los sectores. Fíjense que no sé si ya lo había comentado aquí, el grupo de trabajo 1 también está el de democracia cultural también ha asumido mucho esta situación, ha salido en el propio grupo. Ellos incluso ellas y ellos proponen una carta que gráficamente, que visualmente también sea muy atractiva. En términos, no que tengamos un documento bonito, sino que tengamos un documento, inclusive en términos visuales, que sea pertinente, que sea significativo para la población de San Luis. Con esto nada más hago una pequeña nota. Recuerden que en las semanas que están en nuestro plan de trabajo, en el calendario de sesiones, en las semanas de editorialización, estamos hablando de que la carta, el trabajo que vamos a hacer aquí, va a tener una versión audiodescargable, una versión en braille, sus versiones en lenguas maternas. Y también decirles lo siguiente, el documento índice que yo les acabo de presentar es el documento completo de la declaratoria, ¿no? Introducción, prefacios, metodología, ¿cierto? Es un documento grande, amplio. El formato impreso y digital de la declaratoria va a tener dos caras. Una que va a ser todo este compendio que les acabo de presentar y el otro que digamos es de la difusión pública común del ciudadano de a pie, que solo es la declaratoria, ¿ya? Es decir, no va a tener que leerse un mamotreto tremendo ahí enorme para llegar a sus derechos. En una forma, en un fascículo muy sencillo, muy directo, va a poder hacerlo. Además quería también como hacer esa nota de las formas en las que públicamente se va a poner al servicio de la población de San Luis. Fíjense que
De manera que sí, que efectivamente hay una preocupación compartida, por lo menos de este grupo y del grupo de trabajo 1, diría, de que hagamos una carta del ciudadano de a pie, ¿no? Me gustó como lo dijo la doctora Elena, no por ello sencillo o trivial, ¿no? Sí, sí muy seria, pero claramente con un sentido del ciudadano de a pie. A ver qué les parece esto. Miren, sí, me parece que la pregunta es los cómo, ¿no? ¿Cómo ya nos empezamos a ensuciar las manos? Voy a tratar de recuperando un poquito el trabajo de grupo 1 y grupo 2, de repente, incluso hasta grupo 4, medio podría decir. Veo que nuestro grupo observa dos formas posibles de llegar. Una forma posible es ir de lo muy macro, de lo muy general, irnos decantando hacia cuestiones de sentido común, más operativas, más prácticas. Aunque hay otras visiones que también entiendo que podrían ser partir de lo más empírico, es decir, del informe de investigación cualitativa, de los documentos que tenemos en el librero, qué sé yo, ¿no? De esos derechos que ahí están en otras cartas, y que se vayan construyendo los sentidos generales, las enunciaciones generales, y ya después dedicarnos a cuestiones más específicas. Yo hasta me imaginaba precisamente a lo que está más habituado el doctor Alejandro y varios de los que compartimos este espacio, incluso ese trabajo que hacemos de repente de hacer cuestiones muy prácticas y muy concretas enfocadas a las políticas específicas, a programas de política pública, a proyectos con los cuales presentamos, qué sé yo, ¿no? Ahí hay un montón de claves también muy operativas particulares que podrían llevarnos al sentido general. Es decir, me parece que aquí el grupo ha propuesto un poco los dos sentidos. O podemos empezar de lo general y decantarnos, o el sentido inverso. Bueno, de las cuestiones muy particularcitas a lo general. Hasta podría pensar al tenor de lo que comentaba la maestra Irma. Incluso de repente podríamos irnos por cuestiones de grupos vulnerables, vulnerabilizados, y después de ahí construir sentidos generales hacia las garantías más generales. En fin, creo que aquí de una u otra manera hemos ido construyendo la posibilidad de estas dos vías de trabajo. Ahora, recuperando lo de nuestros grupos, nuestros otros colegas. Ellos han propuesto más o menos esto. A ver, agarremos, que cada uno se tome la chamba, de hecho es mucho la chamba que tienen que hacer cada una de ellas y ellos para la siguiente semana, que cada uno tome, dado su grupo de trabajo, los conceptos o las garantías que tendrían que sí o sí estar en una carta de derechos culturales. Es decir, en términos de democracia cultural, ¿qué sí o sí tendría que estar? Ahorita les digo un poquito desde dónde van a partir ellos, que tiene que ver con el Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, ¿qué sí o sí tendría que estar? Y lo complemento con lo que la gente dijo en los informes de investigación cualitativa. Si la gente sobre de equidad territorial habló de descentralizar la cultura, pues bueno, ahí me lo pongo, ¿no? Hago como una lista, descentramiento de la cultura. Y entonces un ejercicio posible, que no todos están en ese momento, pero el grupo de trabajo sí que ya quiere hacer, es redactar, me gustó como lo dijo el doctor Alejandro, un enunciado, que igual ahorita tal vez no tiene mucho cuerpo, que igual ahorita no está completo, ¿no? Una oración. Yo creo que para fomento de la creatividad una garantía podría ser esta, ¿no? Lo ha dicho, por ejemplo, la doctora Elena o la maestra Irma, no recuerdo, a las dos creo que hablaban, en términos de fomento de la creatividad, que haya disponibilidad de multiplataformas para la expresión de la cultura. Bueno, pues de ahí redacto una oración y puede ser que le redacte abajo otra cosa tal vez un poquito más larga, si es que creo que necesita afinarse o tengo dudas, ¿no? Podríamos llegar la siguiente sesión todas y todos con ese ejercicio, partiendo desde donde cada quien quiera, de lo macro a lo particular o de lo particular a lo macro, y decir,
sí o sí la carta tendría que tener esto, dado que en otras cartas me encontré lo mismo, y aparte recuperé lo de los informes de investigación cualitativa, ¿no? Y exponerlo, rondas de 10 minutos de cada una y cada uno de nosotros. A ver, el ejercicio que la maestra Irma podría hacer, a mí me parece igual de fantástico, ¿no? Es decir, desde mi propia experiencia y vivencia, como una productora, un baluarte mismo de la producción cultural, de una región sociocultural de mi país, yo creo que una carta tendría que ayudarme en esto, ¿no? Yo la tendría que utilizar así. Insisto, no tiene que ser una oración acabada, terminada, ya que se imprima, señoras y señores. Pero esto tal vez nos permitiría entonces ahora sí entrar a una discusión. Ya el doctor Alejandro dirá, a ver, doctora Lucía, yo creo que su oración, me parece que es pertinente lo que hizo, pero su oración podríamos afinarla con esto, aquello, lo otro, o al revés, o lo otro. Tal vez la maestra Irma llegue con algo que todos digamos, pues nadie se le hubiera ocurrido, y es cierto, este concepto, categoría, garantía, llámenle como quieran, tendría que estar en un apartado sobre fomento de la creatividad, ¿no? En la tarea, yo cerraría un poco ya con esto la idea, en la tarea que me envió la maestra Jennifer Margain, ella, por ejemplo, insistía mucho en las cuestiones de género y en las cuestiones de niñez y juventud. Ella observa en su lectura de los instrumentos que ya hay, que hay un adultocentrismo de la cultura, en donde en todo caso a los niños y a las infancias y a las juventudes, la cultura se les observa como un espacio de entretenimiento y de, digamos, de inicio de sensibilidades, pero así, en clave de entretenimiento. Ella, por ejemplo, seguramente redactará algo sobre infancias, y ya tal vez eso muy específico, tal vez en clave de acción afirmativa, pues habremos que llevarlo a enunciados de observancia general, como la maestra Irma llamaba. ¿Cómo ven? Yo propondría, en términos de los cómo, yo propondría esto, no sé cómo lo vean. Sí, a mí me parece una muy buena idea. Es una especie de lluvia de ideas y las confrontamos, vemos las escalas en donde están las propuestas. Sí, creo que es una forma muy práctica de avanzar. Sí, creo que incluso nos va a dar oportunidad de esa heterogeneidad de abordajes que ve la doctora Elena. A propósito, tiene la mano levantada, la escuchamos, y enseguida, si me apoya después de usted, doctora Elena, cediéndole la palabra a nuestro secretario Gerardo. Adelante. Sí, coincido también con lo que plantea Alejandro. Me parece un ejercicio fundamental de construcción, o sea, es decir, así se construye, ¿no? Y que cada quien lo haga desde su lugar y desde sus maneras, y que también puede permitir varias enunciaciones que se nos escapan por lo diverso y lo diversas que somos, ¿no? Por un lado, las escalas me parece fundamental. Y las escalas en todos los sentidos, es decir, de amplitud o de mirada muy puntual de estas, digamos, categorías que vayamos enunciando con respecto a los diálogos, con respecto a la experiencia que tengamos, con respecto a ciertos conceptos y demás. Por el otro lado, me parece puntual también, porque haremos evidente a los interlocutores e interlocutoras, ¿no? Sobre todo con el ejemplo que ponías de lo que mandó la doctora, que ya se me olvidó, la doctora Jennifer, ¿sí, verdad? La doctora Jennifer, porque pienso incluso también en algo que yo iba ya medio reflexionando al respecto, pienso también incluso en espacios intergeneracionales, ¿no? Que es algo a lo que no le apuntamos. Déjenme decirles que en el 2050 seremos más personas adultas mayores que otra cosa. Pues también tiene que tener una perspectiva o sea, prácticamente lo voy a decir, una perspectiva de futuro, pero al mismo tiempo de realidad que nos llegan, ¿no? Y creo que un espacio, sin lugar a dudas, de derecho cultural, de capacidad de capacidades, de reequilibrio, de resiliencia y de todos estos conceptos
hermosísimos que no sabemos a dónde llegan, es lo intergeneracional y de incluso ustedes están apostándole a esos grupos de trabajo, ¿no? Pienso incluso también en lo que hace Alejandro con respecto y se ocupa de trabajo con respecto a la noche, ¿no? O sea, hasta estas cosas me parece que tendrán que salir la noche como derecho, pero también la oscuridad como derecho, ¿no? O sea, eso tiene que ver con derechos culturales, el ejercicio de la construcción y relación de la ciencia, pienso pues en la doctora Suara, o sea, es decir, me parece que este ejercicio puede ser muy enriquecedor porque partirá de muchas heterogeneidades y que nos daremos cuenta de cómo entonces después integrarlas. Insisto, un proceso de integración no tiene que ver con un proceso de sumatoria, sino un proceso de crear un ejercicio nuevo de enunciación y de clave y de valor, y pues eso, a mí me parece pertinente, necesario, y que pues ojalá nos salga muy interesante el asunto. Cierro mi... Buenísimo, buenísimo. Gerardo, adelante. Adelante, amigo. Es más bien una pregunta, Cordy. Bueno, hola a todos. Ya me puedo incorporar. Superé COVID, logramos. Entonces, un gusto poder estar acá en las sesiones ya otra vez. Tuve la oportunidad ya de revisar las anteriores a través de nuestra página y espero ya a partir de ahora en adelante poder acompañarles en cada una y sumarme a los esfuerzos del Grupo Motor que les acercamos algunos insumos. Y mi pregunta justo iría en ese sentido, Cordy, más bien reafirmar si entre el cúmulo de información a revisar y visitar hacia la perfilación creativa de la siguiente sesión, ya ahorita, por ejemplo, vi que se ponía sobre la mesa, justo en ese momento llegué, respecto a la posibilidad de revisar otras cartas, qué nociones e ideas tienen otras cartas respecto a los derechos culturales implícitos en una perspectiva de fomento de la creatividad, herramientas que por ahí puedan servirnos, saber si tuviste a bien acercarles, reafirmar, sobre todo por parte de, quizá porque también me toca como jugar esa parte en la coordinación técnica UNESCO San Luis, donde está UNESCO, Ibercultura y el resto de entes que cooperan, que no deja de ser más que una propuesta de esqueleto, que es solo eso, ¿no? Justo más bien, si la reafirmamos, nos la quedamos, la retransformamos, es materia del comité. La pregunta sería si les pudiste acercar también las nociones que en materia de fomento a la creatividad tiene la dirección del gobierno de la ciudad, de los sentidos de política pública y quizás las líneas estratégicas que derivaron. Y si no, se las pediría la palabra para presentarlas. Pero justo iba a comentarte, si gustas presentarlas, yo no llegué ahí todavía. Claro que sí. También llegué a una cosa bien interesante, solamente ahorita la voy a mencionar como un ejercicio por intentar vincular las reflexiones que escuché antes de tomarme el tiempo de hacerles una presentación breve, y que tenía que ver con de qué manera la carta puede ser un instrumento como de mucha utilidad pública, ¿no? Cómo puede funcionar para... más allá de un lenguaje experto, sino que sea un documento con muchas posibilidades de agenciamiento por parte de la ciudadanía y de todo tipo de ciudadanos, sin importar, por ejemplo, un nivel educativo o cierta necesidad de acervo. Quizá justo para esos efectos va a venir, por ejemplo, muy bien, ¿no? A lo mejor podemos traerles esa experiencia. ¿Cómo va a trabajar la unidad de pueblos originarios, que es el área que instrumenta políticas públicas en favor de las comunidades indígenas en la capital de San Luis Potosí, respecto a la interpretación de la carta? Justo Álvaro decía que la carta buscará transformarse, buscará tener una versión editorializada, por ejemplo, en braille. La carta buscará tener también su versión en audiodescripción, con subtítulos y con el lenguaje
de lengua de señas mexicanas para que pueda ser también de uso y lectura de las poblaciones que así lo necesitan. Y por ejemplo, la Unidad de Atención a Pueblos Originarios nos ha hecho la propuesta de, a través de como el Consejo de Ancianos del cuerpo como colegiado y técnico que tiene esta unidad en la ciudad, es como un órgano asesor, se pueda traducir por número de hablantes. Sobre todo nos han recomendado las siguientes lenguas: al náhuatl, al ñuabe, al tenec, al ñañú, al trique y el huijarica. Es muy interesante porque justo será más bien un ejercicio a su vez de ideación colectiva de este consejo, el cómo interpretar la carta. Es decir, la carta no tendrá sus traducciones literales, ¿no? Sino que más bien va a ser un ejercicio de la propia interpretación de este consejo. Entonces será interesante. Podemos incluso en alguna próxima sesión, si me lo permiten, acercar, por ejemplo, a quien coordina esos esfuerzos en la Unidad de Atención a Pueblos para que nos platique cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Qué se imaginan hacer? Porque, por ejemplo, eso sí que será un ejercicio de interpretación a un lenguaje no tan técnico y más de uso cotidiano, ¿no? A lo mejor muy específico, porque incluso va en alguna lengua materna, pero sí que puede ser como inspiracional para nuestro trabajo. Ya, si me lo permiten, más adelante lo podremos hacer. Bien, les quería presentar son dos o tres herramientas que creo que les pueden servir, ¿no? Intentando también recordar que el grupo motor, así como ha tenido bien a través del trabajo del doctor Felipe de Jesús y de la maestra Graciela y de Clara, acercar algunos insumos de carácter empírico, ¿no? Información codificada para tener un punto de partida respecto a cuáles han sido las nociones, ideas y consideraciones de la ciudadanía en los ejercicios de participación que se celebraron acá en San Luis. También, como han visto, sobre todo enfrentándose a nuestro librero compartido, buscamos también tener aproximarles también herramientas no nada más empíricas, sino también con qué entrelazarlas, ¿no? Con qué hacer un ejercicio entrelazado y aproximarles información de carácter a lo mejor más técnica. En ese sentido, por ahí hay dos documentos importantes que valdrá la pena visitar y que justo dan lugar a por qué, por ejemplo, los conversatorios que se celebraron o los grupos de trabajo traen esta incluso tematización, ¿no? Porque estamos hablando de derechos culturales y democracia cultural, derechos culturales y fomento de la creatividad, derechos culturales y equidad territorial. En el 2018, particularmente entre octubre y diciembre del 2018, en la coyuntura de la creación de la Dirección de Cultura, también vale la pena recalcarlo que el área es un área de nueva creación. Justo en la coyuntura se juntaron dos coyunturas: la creación de la Dirección de Cultura y la necesidad por ley de hacer un plan de desarrollo municipal, ¿no? Ese requisito que por ley, usualmente a través de las leyes de planeación, todos los estados tienen. En la unión de esas coyunturas, tuvimos a bien proponer e impulsar la creación o la generación de un capítulo de cultura dentro del plan de desarrollo municipal, es decir, un capítulo específico sobre políticas culturales y líneas de acción. Ese capítulo, para poderlo imaginar, para poder saber cómo se tenía que hacer, tuvo a bien tener como ese marco de participación una serie de espacios de diálogo. En particular fueron 11 espacios de diálogo, 10 de ellos compactos y uno de ellos muchísimo más amplio, para charlar sobre cuáles deberían de ser algunas propuestas, planteamientos de política pública, programas, acciones que esa nueva Dirección de Cultura debería instrumentar a lo largo del periodo de la administración. Y fue interesante porque fueron espacios de participación quizás similares en términos de cómo fueron los intercambios con las personas a los de la carta,
pero muchísimo más compactos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una participación de alrededor de 290 personas. La carta ha reunido a más de 1000 personas, ¿no? En términos, 800 y cacho de personas en términos de los diferentes espacios de diálogo. Se recibieron, allí no hubo discusión respecto a cuáles son los derechos culturales a reafirmar, sino ahí tal cual era preguntar sobre la agenda. ¿Cuál debería de ser la agenda de la política pública en San Luis Potosí? El resultado fue la conformación de, ahora sí comparto pantalla. Fueron, les decía, 11 espacios de diálogo, 276 personas. También invitamos a algunos expertas y expertos a provocar el diálogo y las reflexiones. Recibimos 293 propuestas de orden cultural. Haciendo una codificación con muchísima menos expertise de la que nos está acercando el doctor Felipe de Jesús y la maestra Graciela, pero hacer una codificación también utilizando Atlas-T y también bajo una metodología de etnografía y teoría fundamentada. Esas 293 propuestas de orden cultural se codificaron a su vez en estos planteamientos, ¿no? En estos códigos. Expresiones artísticas, memoria y patrimonio, derechos culturales, promoción territorial, cultura digital, etc. Y cada una de estas categorías contenía propuestas. A su vez, cada categoría se aglutinó en un sentido de política pública muchísimo más amplio. ¿Cuáles fueron esos sentidos de política pública? Pues bueno, un sentido transversal de derechos culturales, un sentido de política pública por la democracia cultural, por la equidad territorial y por el fomento a la creatividad. Es decir, le permitió a la Dirección de Cultura saber que uno de sus grandes ejes de trabajo iba a ser el fomento a la creatividad. Además, y en igual grado de importancia que promover la democracia cultural y perseguir la equidad territorial, ¿no? Esas 293 propuestas se convirtieron en 26 líneas de acción aglutinadas en estos sentidos de política pública. De hecho, en este documento viene en la carpeta principal de nuestro librero, es el documento de borrador 1.0 del Plan de Desarrollo Municipal. Es el extracto del capítulo de cultura nada más, tal cual estas líneas de acción son las que vienen en el Plan de Desarrollo Municipal, es decir, en un documento legalmente aprobado y que hoy orienta la política pública en San Luis Potosí. Y particularmente tiene justo una serie de líneas estratégicas en materia de fomento a la creatividad, ¿no? Nos permitió llegar a eso. Una que tiene que ver con desarrollo artístico y libertad de creación, que busca gestar una plataforma en donde se promueva el talento local, siempre en refrendo de su libertad de creación y artística. Una línea de trabajo de fomento a la lectura, por ejemplo, esa fue una línea que nosotros no pensamos que fuera a quedar, o por lo menos yo, que me tocó en cierta medida coordinar los aspectos técnicos de también este documento. No fue sino hasta que me enfrenté a la lógica de San Luis a ver que, por ejemplo, había muchos promotores de lectura en la ciudad, ¿no? Entonces, esta fue incluso digamos, una línea emergente, no fue algo como que hubiésemos considerado de manera priorística. Nos dimos cuenta que es importante tener una línea de acción en la materia. Educación y formación artística, desde el campo de la profesionalización hasta la iniciación, economía cultural y creativa. Pudiera decir que es, si bien una línea orientativa que se ha abordado de alguna manera, por ejemplo, a través de reuniones con el sector organizado, ¿no? de la industria creativa en la ciudad, sí algo que ha faltado emprender, por ejemplo, en términos de programa, presupuesto, acciones. Mecanismos para el fortalecimiento de espacios culturales independientes. Esto, por ejemplo, ha dado lugar a la creación en San Luis Potosí, por ejemplo, de una licencia operativa de comercio, pero para espacios culturales independientes, ¿no? Para que no se estén enfrentando como a estas broncas luego de las inspecciones de comercio y la falta de una figura jurídica que les dé garantías jurídicas, ¿no?
incentivos fiscales para aquellas personas que impulsan la actividad artística, organizaciones, emprendimientos sociales, y una línea de trabajo de turismo cultural sostenible, ¿no? Estas fueron, por ejemplo, líneas en torno a nuestra idea de fomento de la creatividad, producto de un proceso de participación social que dio lugar a este capítulo de cultura. Y a su vez generó una narrativa que viene ahí en nuestro portal de la cultura es un derecho.org. Esa narrativa es prácticamente lo que, si por ejemplo la directora de cultura se enfrentara a un ¿y qué entienden ustedes como fomento de la creatividad? Esto es un poco lo que la dirección de cultura entiende. Y repito, hasta ahí se queda. Hasta lo que la dirección de cultura entiende. Es decir, no tiene un alcance más allá de orientar el trabajo de la dirección. Por lo tanto, si bien es algo que propone y tiene como guía y norte la dirección, no se agota ahí, lo sabemos muy bien, la idea de fomento a la creatividad. Pero sí que ha sido un poco un marco de trabajo, ¿no? Nos ha permitido avanzar a lo largo de 3 años. ¿Qué viene o qué reconoce como sentido de política pública por el fomento de la creatividad? Me permitiré leerlo tal cual, son 2 parrafitos. Y repito, esto es lo que el gobierno de la ciudad dice, y sabemos que no se agota ahí. Suscribimos firmemente que las artes son, por excelencia, expresión de nuestras identidades, ejercicio de nuestra libertad y escaparate de nuestra diversidad cultural. La creatividad es fuente de sentidos y de significados. Tiende a enriquecer el patrimonio, a dinamizarlo y reinventar su valor de uso, a fortalecer los modelos económicos y a articular naturalmente los esfuerzos colectivos. La creatividad produce riqueza, genera información, circula y apertura el conocimiento y sienta las bases para la innovación. Es, por antonomasia, la puerta principal de entrada de los derechos culturales. Esto fue como, digamos, esa narrativa que se produjo, ¿no? Justo cómo se hizo ese trabajo de entrelazado, cómo se llegó allí. En esos momentos, les estoy hablando del 2018, San Luis tenía un órgano, un consejo de trabajo consultivo, colegiado, que se llamaba la Mesa Intersectorial de Cultura, en donde a través de 35 voces expertas tuvimos a bien proponerles esto y se hizo un ejercicio de evaluación, de aprobación en lo general, en lo particular, respecto a cada una de estas líneas. Y fue como llegamos a estas ideas, ¿no? Que afortunadamente nos ayudaron mucho a darle norte al trabajo de la dirección. Entonces eso sucedió y es un insumo que les pudiéramos acercar. Es decir, a lo mejor pudiera valer la pena un punto sobre, ya hay una idea de la Dirección de Cultura sobre qué es el fomento de la creatividad. Vamos a construir sobre ese, vamos a borrar ese, construir otro, vamos a editarlo, vamos a hackearlo, no sé, ¿no? Es como ahí está, nada más. Me gusta cómo lo dice Álvaro a veces, es como un hola, ¿cómo están? ¿No? Y la contestación viene justo de parte de los integrantes de este grupo. Otra herramienta importante a considerar es, por supuesto, ustedes lo habrán revisado en el informe que les acercó el doctor Felipe y la maestra Graciela, los componentes que se revisaron en el foro internacional, en la jornada internacional UNESCO San Luis de Fomento a la Creatividad, la del 10 de octubre. Se hizo una valoración, una ponderación de urgencias a atender a partir del documento Agenda 21 de la Cultura, que además es un marco que San Luis sí busca seguir, si bien no es una ciudad piloto, sí que buscamos seguir, porque precisamente es Agenda 21 de la Cultura, con quienes hemos tenido ese acercamiento formal para crear una carta. La recomendación de crear la carta es de Agenda 21 de la Cultura, ¿no? Particularmente es una de las medidas que Agenda 21 de la Cultura recomienda y que nosotros estamos implementando. Y aquí me gustaría mencionar cuáles son los compromisos, los
sí, el documento que revisamos en las jornadas de fomento de la creatividad y que nos parecen muy importantes, también sean un insumo, digamos, como medular para este proceso de reflexión que van a tener. Fue el de patrimonio, fue el sector de compromisos 2, patrimonio, diversidad y creatividad. El 3, cultura y educación. Y el 5, cultura y economía. Esos fueron los 3 compromisos de la Agenda 21 de la Cultura que en San Luis Potosí se revisaron, discutieron y problematizaron en los foros de trabajo y de los cuales se extrajo una ponderación. Vale la pena no nada más remitirse al anexo que les dejamos, porque en su informe de trabajo los van a encontrar anexos. Sí vale la pena revisarlo directamente en Agenda 21 Acciones, viene en la carpeta ahí de políticas, para que puedan también conocer cuál es la visión del CGLU, de la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, respecto a estos campos de compromisos, ¿no? O sea, sí vienen tal cual las acciones que la maestra Graciela les adjuntó, pero también vienen las narrativas, ¿no? Por ejemplo, este sobre patrimonio, diversidad y creatividad como elementos constitutivos de la vida cultural. O el de cultura y educación, que tiene la narrativa que busca respecto a la promover la ciudadanía activa a través de la construcción de capacidades culturales. O el 5, que es el de cultura y economía, que dice que toda economía sostenible requiere responsabilidad cultural. Entonces, lo saco a colación ahora para que sirva como un insumo más, ¿no? El grupo motor pone a su ponderación para esos ejercicios de entramado que realizarán estos 2 insumos como documentos base. La Agenda 21 de la Cultura en sus compromisos 2, 3 y 5 y el plan de desarrollo municipal, particularmente el sentido de política pública en materia de fomento de la creatividad. Recordando que son cosas que el gobierno de la ciudad utilizó y que por lo tanto no se agotan allí, porque por algo ha venido a entrar en la creación de este documento un cuerpo colegiado como este y la coordinación técnica de la mano de UNESCO y Cultura para ampliar la mirada, ¿no? Pero sí que pueden funcionar como una especie de cimientos, si ustedes gustan, ¿no? Ya esto más bien que nos lo diga el Cordi. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí que justo en buen tiempo, estamos en el filito de las 7 ya de la noche. Les acabo de enviar a nuestro grupo de chat en fotografía la ubicación en el drive en donde se encuentran ambos documentos, el del borrador del capítulo, bueno, no el borrador, disculpen, este extracto del capítulo de Cultura del Plan Municipal de Desarrollo y de San Luis Potosí y los compromisos 2, 3 y 5 de la Agenda 21. Para que les quede un poquito más a la mano, ahí quedaron en el chat registrados. Bien, ¿cómo ven? Si les parece bien, cerramos nuestra sesión del día de hoy y llegando de alguna manera al acuerdo general de que si les gusta lo propongo y me corrigen la plana. Tenemos insumos para nuestra siguiente sesión. Retomaremos cada una y cada uno de nosotros y de nosotras los insumos que consideremos más pertinentes para elaborar. Recupero un poco la idea que me parece la más adecuada del doctor Alejandro, un poco tal vez como a manera de lluvia de ideas, estos conceptos, estas nociones, estas ideas, que a mí me parecen fundamentales para el contenido de nuestra carta, y elaboro una oración a manera de redacción primera, de redacción propuesta, que esa oración podrá ir acompañada de un poquito más de desarrollo en la medida en que cada uno lo quiera realizar. Y con ello vamos construyendo, sí que como diría la doctora Elena, sí que un posicionamiento
de conocimiento, un posicionamiento epistemológico, especializado y común de lo que nosotros estamos entendiendo, pero que mi redacción, claro, que va un poco en el sentido del ciudadano de a pie, y con ello elaboraremos una primera ronda de 10 minutos por cada una y cada uno de nosotros para presentar este ejercicio y con ello comenzar a despejar los contenidos de nuestro grupo de trabajo que estarán yendo hacia la carta. Nos estaremos apoyando en estos insumos que revisamos, que acabamos justo de revisar junto con nuestro secretario Gera, y con ello iremos atendiendo a las cuestiones también de las propias escalas o de los niveles en los que creo que se puede organizar el contenido de nuestro grupo de trabajo. De manera que hacia la sesión de la semana que viene tenemos por objetivo de trabajo profundizar en este ejercicio de enunciación. ¿Cómo ven? ¿Bien? ¿Algo que haya que complementar? No, pues a mí me parece muy claro y pues creo que este ejercicio nos va a permitir tener ya una base que integre, ¿no? Que integre lo que vayamos trabajando. Entonces, de acuerdísimo. Y bueno, yo haré todo lo posible de terminar mi clase antes para estar desde el inicio y no perderme. Gracias, muchas gracias por ese notable esfuerzo. Lo reconocemos mucho. Ahora, recordemos que de repente ahí tenemos unos 15 minutitos, 20 minutitos en los que nos presentamos, recordamos el orden de la sesión. Entonces, tenemos un poquito ese colchón, ¿eh? Adelante, con toda confianza. Pues bueno, les agradezco muchísimo que estuvimos hoy en un grupo muy nutrido, muy profundamente participativo, y bueno, pues como siempre, la verdad es que es un honor, es un gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias, Irma, Elena, Lucía, Alejandro, Clarita, Felipe, Gerardo, muchas gracias por nuestra tercera sesión temática del Grupo 3, Derechos Culturales y Fomento de la Creatividad, de nuestro muy querido Comité Académico UNESCO San Luis, siendo las 17 horas pasaditas, ya casi 10 minutos del jueves 25 de febrero, cerramos y nos despedimos de esta sesión. Igualmente, maestra Irma, que tenga muy buena noche, todas y todos, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Abrazos, querido Gerardo. Luego te mando un audio. Bye. Adiós. Chao, un gusto.